Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Quiero compartir unos versículos de la palabra del Señor para que nos ayuden en cuanto a la confianza que debemos de tener en aquel en el que hemos confiado. Y sabemos que Él está a nuestro lado, pero muchas veces los problemas, las dificultades nos apartan o nos hacen perder realmente esa confianza que debemos de tener. Y aquí en Segunda de Reyes, en el capítulo 6 y el versículo 14, voy a leer unos versículos ahí, pero quiero sacar algo importante de esa lectura, y dice así: entonces envió el rey allá a gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y levantándose de mañana, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Entonces abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué maravilla y qué bello es saber la protección que tenemos de Dios primeramente. Algo importante que este joven dijo en el versículo 15 al final: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Una pregunta que se hace la mayoría de las personas en la situación que estemos a veces. ¿Qué haremos? Se nos olvida que al único que podemos ir es aquel que puede librarnos de cualquier cosa. También otra cosa maravillosa que dice: para que abra sus ojos. No es que el siervo era ciego, no, él veía. Pero muchas veces no vemos más allá de nuestras propias narices cuando perdemos un poco la fe. Y algo importante que dice claramente ahí en el versículo 16: y él les dijo: no tengan miedo. Y es maravilloso. En momentos críticos es lo que se viene a cada uno de nosotros: un poco de temor, de falta de un poquito de fe, falta de confianza en el Señor. Versículo 17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego, importantísimo, rodeando alrededor, de Eliseo. Qué maravilla, qué bella es la protección del Señor. Aunque este siervo no alcanzaba a ver mucho, pero Eliseo sí tenía una confianza completamente y plena en el que había puesto su confianza. Y realmente, como muchas veces digo, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. La gente cree en Dios, pero creerle a Dios es realmente el significado maravilloso y lo que también nos habla la palabra del Señor. Y quiero compartirlo con ustedes en Lucas, en el capítulo 8, versículo 43. Quiero compartir unas cosas maravillosas acerca de una mujer que, dice la Biblia, había gastado todo. Las esperanzas ya casi no existían para ella humanamente, pero algo que ella hizo maravilloso. Y el versículo 43 nos dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser sanada. Y sigue diciendo: se le acercó por detrás
y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Cosa maravillosa y hermosa, hermanos. El Señor sabe, el Señor conoce lo que estamos o están pasando hoy día las personas. Y ese versículo 46 dice: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Qué maravilla es, hermanos. Esta mujer, fue necesario que tuviera este problema. Fue necesario llegar a saber que ya no había solución para ella. Pero el Señor la tiene, no solamente para ella, sino para todos aquellos que venimos. Depende como usted haya venido a los pies de Cristo o si no ha venido, pero hay que ir a Él. Y no es necesario que grite, que hable, no. Con solo que lo piense en su corazón, en su mente, y le diga al Señor sin necesidad de palabras. El Señor sabe y conoce nuestras necesidades. Y esta mujer dijo: si tan solo tocare su manto. Lucas y Mateo nada más en el capítulo 9, versículo 21, es un poco más claro esto que esta mujer dijo: si tan solo tocare su manto, yo seré sana. Fe, una fe maravillosa, hermanos, una fe sincera. Seguridad tenía esta señora, que si iba y tocaba, podía ser sana. El Señor conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Y aquí Jesús le dice a la multitud, a Pedro: ¿quién me ha tocado? Y la respuesta de Pedro la sabemos: la multitud te aprieta. Y tú dices: ¿quién? Y Jesús respondió esas cosas maravillosas. El versículo 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¡Qué maravilla! Realmente, hermanos, en momentos difíciles, nunca olvidemos quién es el que está con nosotros. Y otra cosa preciosa y bella, nada más, de la palabra del Señor, y quiero compartir este versículo maravilloso en Lucas capítulo 8 y el versículo 22 al 25. Y esta es una de las porciones maravillosas que deben tocar nuestro corazón. No es conocer del Señor, no es saber del Señor, porque estos jóvenes que están acá no eran cualquiera, eran los discípulos del Señor. Y sin embargo dice la Biblia que ellos ni siquiera se habían dado cuenta quién era el que iba con ellos en la barca. San Lucas 8 y el versículo 22 nos relata: el Señor dice: aconteció que un día entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y descendió, dice, y estaba durmiendo. Uno de los pocos versículos, o si no el único, tal vez me equivoque, donde dice que Jesús estaba durmiendo. Pero dice: y se desencadenó una tempestad de vientos en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro. Qué bello, qué bellas palabras: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían uno al otro: ¿quién
es este hombre? Querido hermano que me escucha, lo conocemos como nuestro Salvador. Y sabemos que nos va a llevar a la gloria, eso lo sabemos. Pero realmente sabemos, hermanos, lo que dice este versículo al final. ¿Quién es este que aún el viento y las aguas manda y le obedecen? Los mismos discípulos, hermanos, estaban con él y no se habían dado cuenta quién era este hombre. Algunos tenemos años de conocerlo, o al menos decir que somos hijos de Dios. Decimos que hemos sido lavados, que hemos sido redimidos por Él. Decimos que Él murió y resucitó. Pero estos discípulos habían visto milagros, cosas grandes y maravillosas, y aún se hicieron esta pregunta: ¿quién es este que aún el mar, el viento, le obedecen? Hablo esto porque un día de estos vi en Facebook a un grupo de choferes que estaban de rodillas en un parqueo orando a su Dios a su manera. Y qué bello es. Realmente las batallas se ganan de rodillas. Jesús, para vencer lo que venía por delante, subió al monte a orar. Y puesto de rodillas dice que dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, que el Señor nos dé fuerzas, que el Señor nos ayude. Cualquiera diría que son momentos difíciles. No, esos son maravillosos, porque si Dios lo permite, es para bien. Eso es lo que la Biblia dice. Él no permite nada malo que nos vaya a destruir. Confiemos realmente en el Señor, que eso es lo importante. Confianza, seguridad y, como siempre digo, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Que el Señor los bendiga.